Chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. En el episodio de hoy estaremos viendo los periodos del Antiguo Egipto. Así que nuestro primer periodo es el periodo predinástico. ¿Vale? Entonces, como siempre, pues estaremos dividiéndolo en varios temas para llevar el orden. En primer lugar tenemos siempre la intro. En segundo lugar estaremos viendo la ubicación. La ubicación donde se desarrolló este periodo. En tercer lugar estaremos viendo las culturas. En cuarto lugar estaremos viendo lo que fueron los dos reinos principales de este periodo. Los dos reinos. Y por último, para nuestro quinto punto, son los avances que se dieron durante este periodo, ¿vale? Avances. Entonces tenemos la intro, la ubicación de donde se desarrolló el periodo predinástico, las culturas que se desarrollaron a partir del periodo, los dos reinos principales y los avances, ¿vale? Entonces comencemos con el primero. Bueno, voy a dividirla así para... Bueno, acá lo puse muy adelante. Primero, que es la intro. Entonces, el periodo predinástico se desarrolló entre el 5500 y el 3100 antes de Cristo. Aunque algunas fechas no, sino algunas fuentes dicen que se desarrolla entre el 4500 y el 3100. Entonces vamos a darlo más o menos en 5500 al 3100 antes de Cristo, ¿vale? Entonces 5500 al 3100 antes de Cristo. 5000, listo. Se dice que fue una de las etapas más fascinantes y fundamentales en la historia del Antiguo Egipto. Pero ¿por qué? Vale, porque representaba el proceso de formación y consolidación de una de las civilizaciones más importantes de la humanidad. Entonces pongamos etapa más fascinante. Etapa más fascinante y fundamental. En la historia. Una de las etapas más fascinantes y fundamentales en la historia, porque representó el proceso de formación y consolidación de una de las civilizaciones más importantes de la humanidad.
las cuales sentaron las bases para el surgimiento del Estado egipcio unificado. Entonces fueron las bases para unificar el Estado egipcio. Vale. Entonces, en cuanto a la intro, pues bueno, algo muy superficial, muy general. Entonces se dice que desarrolló entre el 5500 y 3100 a.C. Algunas fuentes nos hablan que fue a partir del 4500, pero pues vamos a dejarlo entre ese rango. También se dice que fue una de las etapas más fascinantes y fundamentales en la historia de la humanidad, ya que pues se estaba representando o se desarrolló el proceso de formación y consolidación de una de las civilizaciones más importantes de la historia. También se dice que durante este periodo también los habitantes experimentaron una serie de transformaciones, como transformaciones sociales, económicas y culturales, que fueron la base para unificar el Estado egipcio. Vale. Ahora vamos a ver en dónde se desarrolló. Vale, entonces veamos aquí. Número 2. En dónde se desarrolló la ubicación. Vale, en primer lugar se desarrolló en el Valle del Nilo. El Valle del Nilo. El Valle del Nilo se convirtió en el escenario perfecto para el desarrollo de las primeras comunidades humanas en Egipto. Entonces el Valle del Nilo, escenario perfecto. Escenario perfecto ¿para quién? Para las primeras comunidades. Para las primeras comunidades humanas en Egipto. Vale. Pero también se dice que pues no era totalmente perfecto
poblaciones a migrar hacia el Nilo en busca de agua y tierras cultivables. Entonces a la población debido al cambio climático convirtió el desierto y la población tuvo que huir y buscar agua y tierras cultivables. Ahora, en cuanto al Nilo, el Nilo, a pesar de que inicialmente era un área de enfermedades, como la que esta se llamaba el paludismo, sí, era un área de normal, se tenía más que todo enfermedades como el paludismo, pues se convirtió en el eje central de la vida y el desarrollo de esta población, ya que pues podían desarrollar su agricultura y pues esto le permite a la población pues quedarse allí, vale. Entonces, en primer lugar se desarrolló en el Valle del Nilo. Se creía que era un escenario perfecto pues para las primeras comunidades humanas en Egipto. Mas sin embargo, pues no fue nada sencillo, ya que pues los primeros pobladores que huyeron de la creciente del Sahara, pues para ese entonces pues era una región que daba buena cosecha, tenía el clima tenía bastante humedad y pues tenía una rica biodiversidad. Más sin embargo, pues el Sahara durante la época o durante el Neolítico tuvo un clima mediterráneo, tenía abundancia de vegetación, tenía grandes herbívoros que pues eran los que sustentaban a los cazadores y recolectores. Pero fue hasta cuando hubo un cambio climático y la región se convirtió en un desierto. Allí, al convertirse en un desierto, pues la población tuvo que huir y empezar a buscar agua y tierras donde ellos pudieran practicar su agricultura. Y allí fue cuando llegaron al Nilo, lo que les permitió pues el desarrollo de lo que ellos hacían en su región, ¿vale? Bueno, vamos aquí. La intro ya sabemos. Fue una de las etapas más fascinantes y fundamentales de la historia. Vivieron series de transformaciones sociales, económicas, culturales. Vale. La ubicación pues se desarrolló en el Valle del Nilo. Y bueno, ya les acabé de explicar. Ahora las culturas. Vale, ahora vamos a ver lo que son las culturas. Entonces, tercero, culturas. Bueno, en primer lugar, las culturas se dividieron en dos fases. La primera que vamos a ver son las culturas neolíticas tempranas. Entonces, culturas neolíticas tempranas. En primer lugar tenemos la cultura de El Fayum. El Fayum. ¿Quiénes eran esta cultura? Bueno, en primer lugar, esta cultura se ubica en la región del oasis del Fayum, ubicada en la región del oasis
También se dice que fue una de las primeras evidencias de comunidades agrícolas en Egipto. Entonces, primera evidencia de comunidades agrícolas de Egipto. Vale, entonces primero se encontraban ubicados en la región del oasis del Fayum. Se consideró o era la primera evidencia de comunidades agrícolas de Egipto. Y por último, sus habitantes conocían la piedra pulimentada. Sus habitantes conocían la piedra pulimentada. La cerámica, la cerámica también. Sus habitantes conocían la piedra pulimentada, la cerámica, y aparte de eso practicaban la ganadería. Practicaban la ganadería. Listo. Por ende, pues su principal economía era la agricultura. Principal economía, la agricultura. Epa, la agricultura. Vale, entonces la primera cultura neolítica temprana fue el Fayum, que se encuentra ubicada en la región del oasis del Fayum. Fue una de las fue o se consideró la primera evidencia de las comunidades agrícolas de Egipto. Sus habitantes conocían la piedra pulimentada, la cerámica y aparte practicaban la ganadería. Por ende, su principal economía era la agricultura. Vale, esa es la primera. La segunda cultura eran los tacienses. Vale, los tacienses. Se dice que esta cultura de los taciense continuó el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Continuó el desarrollo de la agricultura y la ganadería.
uso de herramientas de piedra. ¿Vale? Por el uso de herramientas de piedra. Entonces, la segunda cultura, la taciense. La taciense se dice que continuó con el desarrollo de la agricultura y la ganadería y se caracterizó por la producción de cerámica más refinada y también por el uso de herramientas de piedra. ¿Vale? Ahora nuestra tercera cultura, la cultura de Merinde. Merinde. La cultura de Merinde se encuentra ubicada en el Bajo Egipto. Ubicada en el Bajo Egipto. Se dice que esta cultura representó un avance en la organización social y económica. Avance en la organización social y económica. Y sus habitantes vivían en pequeñas aldeas y practicaban de igual manera la agricultura y la ganadería. Vivían en aldeas y practicaban la agricultura y ganadería. Vale, entonces estas fueron las tres culturas neolíticas tempranas. En primer lugar tenemos la cultura del Fayum. Se encuentra ubicado en la región del oasis del Fayum. Se consideró la primera evidencia de comunidades agrícolas de Egipto. Sus habitantes conocían la piedra polimentada, la cerámica y además practicaban la ganadería. Por ende, su principal economía era la agricultura. Luego tenemos la segunda, que era la cultura taciense. Esta cultura continuó con el desarrollo de la agricultura y la ganadería y se caracterizó por la producción de cerámica más refinada y el uso de herramientas de piedra. Y por último tenemos los Merinde, que estaban ubicados en el Bajo Egipto y ellos representaron o hicieron un avance en la organización social y económica. También se dice que vivían en aldeas y practicaban la agricultura y ganadería de igual manera. Vale, entonces esas fueron tres culturas neolíticas tempranas. Ahora vamos a ver las culturas avanzadas que se dieron a partir de estas. Bueno, entonces aquí tenemos culturas avanzadas. En primer lugar tenemos la cultura padariense. Esta cultura se ubicó en el Alto Egipto. Ubicación: Alto Egipto. Esta fue totalmente lo contrario a la que vimos ahorita, que era la cultura Merinde, que ellos estaban ubicados en el Bajo Egipto. Bueno, los padarienses estaban ubicados en el Alto Egipto. Son conocidos
sugiere la existencia de creencias religiosas y una mayor complejidad social. Entonces, técnicas funerarias más elaboradas. Técnicas funerarias más elaboradas, lo que nos lleva a que ya había la existencia de creencias religiosas. Vale, eso en cuanto a la cultura badariense. Ahora tenemos lo que son la cultura amratiense o también conocida como Nakada primera. Entonces, ¿qué tenemos? Dice que la Nakada primera, normalmente más conocida como este nombre, no tanto como este, sino más que todo Nakada primera. Se dice que esta fase marcó el inicio de la diferenciación social y el desarrollo de la artesanía. Entonces marcó el inicio de la diferenciación social y el desarrollo del de la artesanía. También se dice que la cerámica se caracterizó por sus decoraciones geométricas y figuras geométricas y figurativas. Que reflejaban una creciente sofisticación artística. Bueno, pongámosla acá, sofisticación artística. Vale. Y por último tenemos lo que fue la cultura gerciense. O también, como normalmente o mayor conocida como Nakada segundo. Vale. Entonces, esta cultura que nos dice esta cultura representó un salto cualitativo en el desarrollo de la civilización egipcia. Se expandió por todo Egipto. Se expandió por todo Egipto. Listo. También durante esta fase se introdujeron avances tecnológicos. Entonces, avances tecnológicos como la escritura jeroglífica, también la canalización
la canalización del agua y el uso de metales. Vale. Listo, entonces estas fueron las culturas más avanzadas que surgieron después de las que les mencioné anteriormente. Entonces tenemos la cultura badariense. Se encuentra ubicada se encontró ubicado en el Alto Egipto. Se reconocía por su cerámica fina y el uso del cobre. Y aparte de eso, desarrollaron o tuvieron avances en técnicas funerarias más elaboradas, por lo que conlleva que ya entonces empezó a haber una existencia de creencias religiosas, ¿vale? Tenemos la cultura, anratiense o Naka primera, como normalmente es nombrada así. Entonces esta cultura marcó el inicio de la diferenciación social y el desarrollo de la artesanía, y la cerámica de ellos como les digo, se reconocía por sus figuras geométricas y figurativas, que pues esta fue una sofisticación artística, ¿vale? Y por último tenemos la cultura gerciense, o también como normalmente se llama Naka segunda, que fue caracterizada porque se expandió por todo Egipto y tuvo avances tecnológicos como la escritura jeroglífica, la canalización del agua y el uso de metales. Y además se produjo un aumento en el comercio e intercambio cultural con otras regiones como Mesopotamia. Vale, entonces ya tenemos lo que es por aquí está las culturas. Vale, entonces ahora vamos a ver lo que son los reinos, los dos reinos principales. Yo creo que puede ser por aquí para no gastar más hojas, o sea, aprovechar el espacio. Vale, ahora vamos a ver lo que son los dos reinos principales. Pero antes debemos saber que durante el periodo prehistórico, las comunidades se organizaron en nomus, es decir, regiones o provincias, donde cada uno tenía su propio líder y símbolos. Pero ¿qué pasó? Que en el delta del Nilo, o también conocido como el Bajo Egipto, surgieron dos reinos principales. Entonces, en el Bajo Egipto, en el Bajo Egipto surgieron dos reinos principales. El reino del Junco. Quien tenía su capital en Buto. Y por otro lado, el reino de la Ave. Con capital en Busiris. Capital en Busiris. Vale. Entonces, ¿qué pasó con estos dos reinos? Con el reino del Junco y el reino de la Vea. Pues que el reino de la Vea conquistó al reino del Junco. ¿Y qué pasó? Que unificaron el delta. Mas sin embargo, pues algunos habitantes del delta migraron al alto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el
sin embargo, sin embargo, los habitantes del delta, algunos habitantes del delta, algunos habitantes del delta migraron al Alto Egipto. Migraron al Alto Egipto. ¿Vale? ¿Y qué pasó con la migración o cuando migraron? Pues que allá fundaron ciudades y por supuesto prosperaron y prosperaron. ¿Y qué causó esta migración? Pues que esta migración y obviamente la expansión de la cultura del Alto Egipto, pues ¿qué pasó? Que sentaron las bases para la unificación política de todo el territorio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues que la migración y la expansión, del Alto Egipto, ¿qué pasó? Que sentó las bases para la unificación, política, provocando la unificación política para todo el territorio. Sentó las bases para la unificación política de todo el territorio. Vale, entonces, ya como un resumen entre los dos reinos, entonces en el delta del Nilo, o lo que se conocía como el Bajo Egipto, surgieron dos reinos principales: el reino del Junco y el reino de la Bea. ¿Qué pasó? Que el reino de la Bea conquistó el reino del Junco y esto unificó el delta o el Bajo Egipto. Mas sin embargo, algunos de los habitantes emigraron al Alto Egipto y allá pues les fue mejor, prosperaron, hicieron ciudades, prosperaron. Y ¿qué pasó? Que pues con esta migración y la expansión que tuvo la cultura del Alto Egipto, pues lograron sentar las bases para la unificación política de todo el territorio. Vale, entonces ya tenemos aquí la intro. Ubicación, el Valle del Nilo fue un escenario perfecto, pero pues debido a los cambios climáticos y el desierto, a la población le tocó migrar hacia otro lugar en busca de agua, en busca de tierras cultivables para seguir de su agricultura. ¿Vale? Fue una de las etapas más fascinantes y fundamentales de la historia. ¿Por qué? Porque fue un proceso de formación y consolidación de una de las civilizaciones más importantes de la humanidad. Tuvieron una serie de transformaciones sociales, económicas y culturales. Vale, también hablamos sobre las culturas neolíticas tempranas, el Fayum, Taciense, Merinde, y las culturas más avanzadas que surgieron más adelante: cultura badariense, cultura Onaka primera y Naka segunda, que fueron así más conocidas. Bueno, cada uno pues vemos sus puntos importantes y ahora pues vamos a ver los avances. Yo creo que para los avances sí no lo voy a escribir porque, o sea, son muy poquitos, igual ya los estamos viendo. Pues los avances fue en primer lugar la agricultura. El uso del hilo permitió el desarrollo de una agricultura eficiente que se convirtió pues obviamente en la base de la economía. También lo que estamos viendo, si ustedes
has suscrito también, pues suscríbete que voy a seguir con los siguientes periodos explicándolos así más detallados, ¿vale? Entonces, nada, si ya estás dormido, pues ni modo. Me alegra que ya te hayas dormido y nos vemos a la próxima.